Una bendición, hermano, que estemos reunidos y siempre para compartir la palabra del Señor. El domingo anterior eh, quedamos pendientes, le decía yo, estuvimos recibiendo la palabra ahí de mi hermano Rafa y fue una bendición, pero quedé yo con la espinita de lo que Dios me había inquietado a compartir y creo yo que todavía está con esa inquietud mi corazón y creo yo que es de parte del Señor. Yo quiero compartirles, ¿se recuerda usted que veníamos y vamos a cerrar esa miniserie? Le dije yo, pero se nos hicieron varios domingos hablando sobre la voluntad de Dios y el sufrimiento. Y yo quiero, le he titulado esta mañana, Cuando el arroyo se seca, cuando el arroyo se seca. Y es que hay un episodio muy interesante, hermano, y muy emocionante en el Antiguo Testamento, como lo es la vida de este personaje Elías, del profeta Elías. Y yo quiero que me acompañe al capítulo 17 del primer libro de Reyes. Y quiero hablarle eh, dos aspectos, básicamente, vamos a tratar de ver. No sé si lo vamos a ver los dos, pero por lo menos el primero, sí espero con la ayuda del Señor que lo podamos ver. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 2. ¿Lo tiene? Como dos lo tienen. Mire que en internet, le decía yo el otro, ¿se acuerda que le decía, vea, que ahí es bien, porque uno quiere preguntar, pero la cámara no hay modo que le conteste? Pero aquí sí. ¿Lo tiene, hermano, primer libro de Reyes? Ahí está. Dice el versículo 2, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Oiga, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Mire qué día tan más especial. Y bebía del arroyo. Pasados algunos días, ¿qué dice, hermano? Porque no había llovido sobre la tierra. Me acompaña a hacer una breve oración. Padre, te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Siempre son, a ti te pertenece, Señor, son tuyas. Gracias esta mañana, Señor, por tu palabra. Permítenos, Señor, compartirla con unción, con denuedo, con gracia y poder recibirla como buena tierra, Señor, como tierra fértil para producir fruto al 30, al 60 o al 100 por uno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, imagínense qué interesante, hermano, porque hablar de Elías, que no es el tema en sí, es emocionante porque usted va a ver que en el capítulo 17, ahí inicia la vida de Elías, pero ya inicia aparentemente, hermano, fungiendo ya y obedeciendo al Señor y ejecutando órdenes del Señor. Es decir, que no era que él acababa de conocer al Señor, era un hombre que ya estaba siendo probado, que había caminado con el Señor y que se dejaba guiar por el Señor. Yo creo que los tiempos que estamos viviendo, hermano, debemos de aprender de hombres como Elías a poder vivir bajo esa misma guianza del Señor. ¿Para qué? Para que entendamos que aunque el mundo está en crisis, usted y yo estamos en Cristo Jesús. Y que si somos guiados por Él, Él nos va a guiar a arroyos. Él nos va a suplir sobrenaturalmente. Él va a traer bendición, hermano, como solo Él lo puede hacer. Cuando el mundo no encuentra una solución, usted y yo tenemos ya en nuestra vida una respuesta, porque Jesucristo sigue siendo la respuesta. ¿Se recuerda hace muchos años la predicación era Cristo es la respuesta, venga Cristo porque Cristo es la respuesta? Hermano, ese mensaje sigue tan vigente hoy como hace 20, 30, 40 años. Cristo sigue siendo la respuesta. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Él es la solución, hermano. Entonces, pero ve acá, interesante es que cuando Dios dirigió a Elías al arroyo, lo mantuvo así sobrenaturalmente, milagrosamente. Los cuervos vinieron a alimentarlo por la mañana y por la tarde. Yo me imagino a Elías sentado así en una hamaca, tal vez no sé qué hubiera hecho usted, yo una hamaca hubiera puesto, hermano, y de repente decir y ver qué hora es ya, las 12, ya van a venir. Y de repente aparecen los cuervos con pan y con carne.
Y Elías decir, bueno, voy a comer ya, y bebía del arroyo, y luego a la siesta. Después, hermano, volvía otra vez a la jornada. Una forma muy sobrenatural, como venían, y en medio de eso, como le digo, mientras Elías, porque esto es lo emocionante, hermano, mientras Elías era cuidado por Dios sobrenaturalmente, toda la nación estaba en una situación dura por causa de la sequía. ¿Qué significa esto, hermano? Mire, como hijos de Dios hemos hablado, y por eso le digo la voluntad de Dios y el sufrimiento, hemos experimentado o vamos a experimentar sufrimiento. El que seamos hijos de Dios no nos quita que padezcamos o que nos aflijamos o que suframos, pero debemos de entender algo, hermano. Siempre Dios en su misericordia tiene reservado para sus hijos cosas maravillosas para glorificarse en tiempos de dificultad. Allá en Egipto, la mejor parte del territorio de Egipto era Gosén. Esa tierra que era la mejor parte, aparentemente Faraón le dijo, esa es tu porción y todo eso, pero todos sabemos que Dios tenía reservado para su pueblo Israel, porque ahí estaba Jacob para ese lugar. Entonces, le voy a decir algo, hermano, en medio de estos tiempos de crisis, hay un Gosén para usted. En medio de estos tiempos de dificultad, hay un arroyo de Querit para cada uno de nosotros. Y eso es emocionante, hermano. Pero aquí viene la parte que quiero que meditemos. Pero con el tiempo, el arroyo se secó. Pero con el tiempo, hermano, el arroyo se secó. Ahora surgen algunas preguntas, como por ejemplo, hermano, ¿por qué Dios enviaría a Elías a un arroyo que él sabía que se iba a secar? La voluntad de Dios, hermano, involucra a veces esos arroyos que por un momento usted se deleita, disfruta, pero viene el tiempo de la sequía. Ahora, note y me adelanto a esto a decirle, aunque el arroyo se había secado, ¿Dios seguía estando con Elías, sí o no? Ese es un hecho, hermano. Dios estuvo con Elías con el arroyo fluyendo, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Y cuando el arroyo se secó, Dios seguía con Elías. Así que, amado hermano, voy a adelantarme en esto, aunque su arroyo se seque, no es que Dios no esté con usted, Dios sigue estando con usted. Así como Dios ha estado con usted con la afluencia, con la bendición, con todo lo que eso significa, así Dios va a estar en los momentos, porque Dios es un Dios de montes y Dios de valles. Dios es un Dios, hermano, que va a estar con usted en las buenas y en las no tan buenas, y ahí va a estar el Señor. Entonces, cuando experimentamos dificultades, hermano, obviamente entonces no significa que nos hemos salido de la voluntad de Dios. Hemos hablado que a veces lo que sucede es cierto, nuestras decisiones como regla general nos tienen en las situaciones que hoy vivimos a veces, llámese financieras o llámese de salud. Un pastor de la iglesia allá en Guatemala vino a compartir hace años y él dice que se enfermó un par de veces. Y él dice que le preguntó al Señor, Señor, ¿por qué me enfermé? Y empezó como a indagar por causa de qué se había enfermado. Y se dio cuenta que habían sido descuidos en él. Y dice que él le pidió perdón al Señor y al pedirle perdón al Señor, el Señor lo sanó inmediatamente. Fíjese qué experiencias las que Dios nos permite o permite a veces a algunos hermanos que nos sirven a nosotros. Entonces a veces, hermano, aún a veces estamos padeciendo físicamente por causa de qué? De nuestros descuidos. Estamos sufriendo financieramente, ¿por qué? Por causa de nuestros descuidos, etcétera. Pero eso es, lo hemos hablado. Pero yo quiero hablarle cuando estamos hablando de la voluntad de Dios, cuando es Dios que sabe que el arroyo se va a secar y nos lleva a ese lugar. Entonces, mire, Elías disfrutó de esa agua. Sus necesidades fueron suplidas. Él fue bendecido por Dios. Pero llegó un momento, como le acabo de decir, que el arroyo se secó. Humanamente el arroyo se secó. Espiritualmente era tiempo para seguir en la voluntad de Dios a otra faceta, a otra dimensión. Y eso es lo que nos cuesta ver a usted y a mí. Cuando los arroyos se secan, hermano, generalmente Dios lo permite. ¿Para qué? Para que sigamos al siguiente paso, al siguiente nivel de lo que Dios puede tener. Yo sé que hay muchas prédicas que se hablan en ese sentido, no va por ahí mi mensaje,
de hablar de otro nivel y otra dimensión, pero no significa que no sea así, que no existan esos niveles o esas facetas o esas dimensiones. Muchas veces, hermanos, no nos damos cuenta que cuando un arroyo se seca es porque Dios nos está promoviendo, pero no lo vemos así. Imagínense, retrospectivamente estamos viendo que Elías, Dios estuvo con él porque Dios lo llevó, el arroyo se secó y Dios seguía estando con Elías y Dios lo estaba promoviendo a algo. Ya va a ver por qué le digo de esta promoción. Entonces, el punto aquí es que cuando el arroyo se seca, la atención de Elías se vuelve nuevamente al Señor. Yo le puse la imagen de la hamaca y estar esperando a los cuervos. Ciertamente, hermano, a veces cuando usted ve el afluente fluir, el río fluir, le voy a poner para darme mejor a entender, mientras usted tiene su buen salario, su buen ingreso, usted ni se da cuenta usted de las necesidades que puede pasar gente. Hasta se puede llegar a burlar uno y decir, yo no sé cómo hay gente sinvergüenza que no paga sus cuentas. Y a veces, hermano, y es cierto, hay gente sinvergüenza, pero ese es otro punto. Pero ¿qué sucede? Cuando el arroyo se empieza a secar, el arroyo financiero se nos empieza a secar y empezamos a dejar de pagar nosotros. Ya no vemos a la gente tan sinvergüenza, hermano. ¿Sabe qué decimos ahí? Es que como no hay, no se puede, hermano. Entonces comprendemos, no sé si me voy a entender, hermano, no estoy justificando, no, sino que lo que le quiero decir es que muchas veces nuestro criterio cambia cuando empezamos a vivir aquello. Muchas veces no nos damos cuenta, hermano. A mí me sorprendía mucho. Mi hermana Reina, hablábamos en esta época de pandemia y me decía ella que había, imagínese usted pudiera pensar que hoy hay gente que no tiene televisión, hermano. Cuando tal vez en su casa hay 2, 3, 4 y tal vez tiene otro por ahí que no lo pone porque es muy grande y no le cabe y lo compró. Se podría poner a pensar usted que hay gente que todavía no tiene los servicios básicos, hermano. Y sí lo hay. Me decía ella, hablábamos eso, cómo los niños en las escuelas públicas están recibiendo sus clases a través de la televisión, porque obviamente el acceso a internet ya ni se diga. Y haber hogares que ni una televisión, hermano. Cuando usted está quejándose, ay, es que porque el televisor ya de 49 pulgadas ya lo siente chiquito, usted quisiera uno de 65, usted dice, y usted se queja por eso, y hay gente que ni siquiera tiene un televisor de 14 pulgadas para poder ver una clase que le va a servir para la vida. Y usted por no perderse la serie de Netflix. Bueno, ahora, quizás Dios te ha dirigido a un arroyo de Querit, hermano. Y obviamente usted supo, se dio cuenta que fue Dios quien lo llevó ahí. Él ha bendecido su arroyo. Él ha suplido sus necesidades. Él ha tenido cuidado de usted. Él lo ha bendecido. Pero ¿qué ha pasado? El arroyo se secó. Tal vez ese fluir del poder de Dios, tal vez las personas se han vuelto en contra. Porque hermano, de verdad que cuando el arroyo se empieza a secar, no solo vemos que pareciera que ya vimos que Dios no es el que se aparta, pero nosotros sí lo vemos así. Los que sí se apartan son las personas que están cerca de nosotros. A veces hasta la misma familia. A veces quien le va a ayudar o bendecir a usted son personas ni siquiera que son familia. Y son las que más le pueden llegar a ayudar muchas veces en esos momentos. Y lo que usted lamenta es decir, cómo mi familia, cómo mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá, mi tío, mi primo, etcétera, mi amigo del alma, mi carnal, mi compadre, en ese momentito pareciera que se le olvidó todo eso. Tal vez el liderazgo mismo es el que ha puesto una represa sobre ese fluir, sobre ese arroyo. Yo ponía acá también, quizás el negocio, el ministerio o el hogar fracasó, el trabajo terminó, los conectes terminaron, la fuerza, la salud te ha abandonado, la juventud. Por cualquier razón, tu lindo arroyo se secó. Y es duro reconocerlo, hermano. Pero ¿sabe qué? Aunque es duro, es lo más importante reconocer para poder avanzar.
Porque muchas veces seguimos peleando, hermano, aquello ya se secó, no, pero todavía, no, pero todavía, no, pero como cuando usted le quiere exprimir hasta el último poquito a la pasta de dientes, no, todavía le sale, y usted ya la pasta hasta se rompió de tanto hacerle, no, todavía le sale. No desperdicien, y todavía tiene, ya no hay. Cuando el arroyo se seca, podemos hacer cualquiera de estas dos opciones tenemos, hermano. Número uno, podemos sentarnos a la orilla del arroyo, espiritualmente hablando, y podemos quejarnos. Podemos gastar el resto de nuestra vida preguntándonos por qué pasó esto, llorar, y por qué aquí, y por qué allá, y por qué se fue, y por qué murió, y por qué el Señor me la quitó. ¿Y por qué si yo fui, mire, imagínese este supuesto hipotético. Imagínese usted recomienda a alguien en su oficina, por causa suya tiene trabajo, lo promueven a esa persona y el día de mañana esa persona los despide a usted. ¿Cómo sentiría usted eso? Entonces la queja puede venir en el sentido de decir, ¿por qué, Señor? Si yo lo que he tratado es de serte fiel, lo que he tratado es de buscarte con todo mi corazón, lo que he tratado es de ayudar a quien he podido, y lo que he recibido es todo lo contrario. Incluso podemos cuestionar la dirección de Dios. Y entonces, ¿fue Dios quien me trajo aquí o qué pues? ¿Fue Dios quien me levantó o no? Y si Él sabía que el arroyo se iba a secar, ¿por qué me trajo aquí? ¿Por qué Dios permitió que me moviera si de todos modos me quitaron esto, me quitaron lo otro? Conozco una persona, hermano, que se iba a cambiar de trabajo. Gracias a Dios, ya eso pasó, pues, pero fue una experiencia que me llamó mucho la atención porque se iba a cambiar de trabajo porque le iban a aumentar, creo yo que eran alrededor de $100. Y a $100, hermano, aunque se diluye rápido cuando usted va al súper, pero ya son $100, hermano. Y se cambió de un lugar que tenía años de estar estable y se movió. Y a los 3 meses de haberse movido, cierra la empresa, hermano. Y pasó cerca de un año sin trabajo. Entonces esos 100 pesitos que iba a ganar de más, que solo hizo 3 meses, ¿cuánto se le hizo al final? Entonces uno puede cuestionar y decir, Señor, pero si nosotros seguimos dirección de Dios. Gente que emprendió negocios creyendo en su corazón firmemente que Dios los había guiado a abrirlo y les fue mal. Entonces podemos pasar hasta llegar a la conclusión y decir, quizás me desvíe de la voluntad de Dios, etcétera. Bueno, esa es la primera opción que tenemos. ¿Le suena parecida? Que es la primera que agarramos todos, o la mayoría. Y la segunda opción es esta. Podemos comprender que así como Dios nos trajo a ese arroyo, así de la misma forma Dios está listo para llevarnos a una nueva etapa, a una nueva dimensión, a algo diferente, a algo glorioso, porque nada sucede en la tierra sin que sea la voluntad perfecta, agradable y maravillosa del Señor. Y si Dios lo está permitiendo, es porque algo glorioso tiene para usted, y no, el problema es que no lo hemos alcanzado a comprender o a ver. Pero que es una realidad, porque Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Si lo hizo con Elías en ese momento, si lo hizo con cualquiera que usted ve en la Escritura que experimentó momento, aún el mismo pueblo de Israel, hermano. Cada vez que usted ve a Israel en derrota, no es porque Dios no haya estado con ellos, es porque ellos dieron lugar a lo que no debían haber dado lugar. Pero cuando el pueblo se puso las pilas, como decimos, a caminar en obediencia al Señor, no hubo nación que les pudiera hacer frente, hermano. No hubo nación que el temor de Dios les inundaba antes a ellos.
Y la gente temía solo con saber que era el pueblo de Dios. Hoy la gente nos ve como cristianos. Otro religioso más. Otro mentiroso más. Otro sinvergüenza más. Pero bueno, eso no viene aquí, no se preocupe. Se congregan en una que está por ahí. Entonces lo que podemos comprender es, hermano, que Dios está llamando mi atención. Si el arroyo se secó, Dios está ganando mi atención. Hermano, es que mire esto, si los arroyos nunca se secaran, si Dios nunca permitiera que los tiempos difíciles vinieran, le aseguro yo que muchos de los que estamos acá ni le conociéramos al Señor. Porque la única manera que le pudimos prestar atención a la misericordia del Señor, muchos de los que estamos acá, fue a través de un desierto, fue a través de un arroyo seco, fue a través de una situación. Allá en Guatemala, en la colonia donde mi suegro tenía su casa, frente a la colonia había un restaurante. Qué carne más deliciosa, hermano, la de Guatemala, dicho sea de paso. El Señor tenía un restaurante, pues no era tan así finucci ni nada, pero obviamente allá, hermano, cualquier restaurante que usted va a comer carne es deliciosa, hermano. Pero en buen salvadoreño era más combinación de bebedero que otra cosa, ¿verdad? No le digo la palabra autóctona que usamos, pero pero le voy a decir algo. Por causa de mi suegro nosotros conocíamos ahí, nos llevaba a comer y todo eso, y delicioso, hermano. Con el tiempo llegamos una vez y mi suegro nos contó que ya no vendía bebidas alcohólicas. Siempre tenía el restaurante, pero ya no vendía alcohol, ya no vendía cervezas. ¿Y cuál había sido el hecho? Que se había hecho cristiano. Y un día, y ese día que llegamos se sentó con nosotros y nos empieza a contar, hermano. Híjole, sí, yo creo que solo de Job me recordó, hermano. Porque nos empezó a contar, y así fue como conocieron a Cristo. Creo que él y la esposa, creo que la esposa fue la primera que conoció. Por decirle, esta semana había muerto, y no era época de pandemia, le estoy hablando hace muchos años. Murió un cuñado. A la siguiente semana, el suegro. A la siguiente semana, un tío de él. A la siguiente semana, hermano, fueron como 5 muertes que nos relató en menos, creo que eran de 2 meses o algo así, que les había sucedido a toda la familia. Fue una sacudida, hermano, tan grande, tan fuerte, que ahí solo Dios con uno. Y a través de esa situación tan dura que experimentaron, él conoció a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que esos momentos así son para que la atención nuestra se centre en el único que nos puede ayudar. Usted y yo ahora decimos que Jesucristo, lo que acabamos de decir, es la respuesta, ¿verdad? ¿Cuántos creen que Jesucristo es la respuesta? ¿Y por qué seguimos buscando en otro lado, pues? Si ya conocimos que ahí es. Entonces nunca nos moveríamos, hermano, más allá de las orillas, de esa seguridad, de esa comodidad. ¿Cuántos emprendedores, hermano, por causa de que les quitaron, o no eran emprendedores, pero cuánta gente por causa de que les quitaron el trabajo, decidieron emprender algún negocio sencillo que sea, y ahora tienen tanto éxito en eso? Entonces yo ponía un pensamiento así, hermano: los arroyos secos llevan a cosas mayores. Se lo vuelvo a repetir: los arroyos secos llevan a las cosas mayores. Antes de la experiencia de Querit, Elías solo había ministrado a individuos, hermano. Fíjese esto, y aquí es donde le decía yo que más adelante me iba a dar a entender. Pero después de este encuentro, Elías ministró a multitudes. Estuvo al pie del monte Carmelo y proclamó delante de una nación que era idólatra que el Señor era el único Dios verdadero, e hizo descender fuego del cielo. Yo no sé si usted está preparado, hermano, yo no lo quiero motivar almáticamente, pero yo le quiero decir esto: yo no sé si usted está anhelando y está preparado para que Dios use su vida para manifestar que Él es el único Dios verdadero. ¿De dónde sacó el Señor de Elías antes de todo eso? De un arroyo que se había secado. Después de la sequía,
y lo empezó a promover, lo llevó a la viuda de Sarepta primero y después hasta llevarlo a las multitudes, significa, hermano, que Dios tiene mucho trabajo para ti y para mí. Hermano, en el monte Carmelo se definió al pueblo. Ahora, cuando usted enfrenta los arroyos secos, significa que su fe no debería de fallar o no debe fallar. Si usted está pasando ahorita, si su arroyo se está secando, tal vez ahí le está llegando todavía como esos rillitos, así que uno empieza a ver, este ya se va a secar, dice uno, porque el riachuelo así bien tenue, y usted empieza a ver que su arroyo se empieza a secar. Siga confiando en el Señor, dígale: Señor, así como tú abriste este arroyo para mí, algo grande tienes para mí después de esto. No sé cómo, no sé cuándo, no sé dónde, pero tú lo vas a hacer. Yo quiero que me acompañe a Mateo capítulo 5. No cuestione las sequías, hermano. Mejor siga a la próxima dimensión del plan de Dios. Mire lo que dice Mateo 5, lo leímos también, creo yo, el domingo anterior, bueno, el antepasado. Quiero leerle Mateo 5 del 10 al 12. Oiga lo que dice, porque aquí está el contraste. Cómo el Señor está hablando de gente que aparentemente está sufriendo, padeciendo por causa de Él, pero el Señor le llama bienaventurados. ¿Por qué? Bienaventurado quiere 3 veces dichoso, bienaventurado quiere decir doblemente bendecido, como usted lo quiera ver, o triplemente bendecido. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Oiga, los que son perseguidos, la recompensa es que de ellos es el reino de los cielos. ¿Se da cuenta? Pero mientras está siendo perseguido alguien, ¿qué va a estar pensando en que el cielo le espera? En que tiene herencia en lo alto. En ese momentito, a menos que renueve su mente de entender y decir: no, hombre, estoy siendo perseguido en esta situación, pero soy bienaventurado por lo que Dios tiene. Bienaventurados, dice el verso 11, sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, déjenme entrar al segundo aspecto. Todavía me queda chance, me queda tiempo. Este río o ese arroyo seco, hermano, tiene una connotación en este primer aspecto, bajo la permisión o la voluntad de Dios. Cuando Dios, sabiendo que se va a secar el arroyo, Él nos ha llevado ahí. Tiene una connotación externa, si usted quiere. Tiene una connotación que tiene que ver con nuestro entorno, si usted quiere verlo así. Pero yo quiero llevarlo, hermano, que así como hemos experimentado a nivel de esa dimensión, yo quiero que veamos que también el arroyo se puede secar a nivel interno y que muchas veces lo que estamos experimentando afuera es la evidencia de que por dentro nos hemos secado, se ha secado el arroyo. ¿Notó la diferencia en las dos connotaciones? Una es cuando usted hasta está buscando al Señor, clamando al Señor y los arroyos se secan. Y la gran pregunta que nos hemos hecho, que hacíamos hace un momento: Señor, pero si yo hoy que estoy más firme contigo, va. Pero ahora quiero llevarlo a que veamos. Y la pregunta es esta: ¿hemos experimentado un arroyo seco en nuestras vidas? ¿Qué dice usted? Ahora, ¿cuál ha sido la razón? ¿O por qué los arroyos se secan? ¿Por qué nuestras vidas entran en un sequedal? Mi esposa, dicho sea paso, compartió hace varios meses un tema muy, muy precioso de esto. Número 1, aquí viene ya, hermano. ¿Por qué nuestras vidas entran en ese sequedal? Número 1, por las pruebas o por la voluntad de Dios, que es básicamente lo que hemos visto esta mañana. ¿Por qué nuestras vidas se pueden secar? Por causa de los tratos de Dios puede venir ese menguar a cada uno de nosotros. Por causa de las situaciones que estamos atravesando, pudiera venir de las pruebas, pudiera venir ese menguar. Pero número 2, por causa del pecado. Oiga lo que dice y acompáñeme al Salmo 32,
verso 3. Ahí le va a aparecer en pantalla a los que nos están viendo desde casa. Salmos 32, verso 3. Oiga lo que dice. Próximamente queremos tener una pantalla acá también para que pueda verlo. Coming soon. Salmos 32, verso 3. ¿Lo tiene? Oiga, todos los días que seguía orando, dice esta versión, sin confesar mis pecados, oiga, me debilitaba cada vez más. Dios mío, tú hacías mi vida cada día más difícil. Y mire lo que dice a continuación, me gustó cómo es esta versión. Llegué a ser como tierra que se seca en verano. Esa tierra árida, hermano, esa tierra que se parte. Entonces decidí confesarte todos mis pecados. No escondí ninguna de mis culpas. Decidí confesarte mis errores, Señor, y tú perdonaste todas mis culpas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué estaba seco el salmista? Sus pecados, porque no había confesado. ¿Por qué nos empezamos a secar? ¿Por qué el arroyo interno se empieza a secar? Por causa de pecado. Una vida que camine en desobediencia y en pecado se va a empezar a secar. Le va a caer mal la alabanza, le va a caer mal la palabra. Y ahí si el pastor se alarga todavía más, y si grita, pues con mayor razón. Pero muchas veces es la evidencia, hermano, de que nuestro arroyo se está secando o se ha secado. Cuando empezamos a ver, yo siento que ya no estoy creciendo, yo siento que ya no me alimento. Mire, hay que revisar. Puede ser que sean factores externos, pero principalmente, ¿sabe dónde está el problema? Como diría un hermano, levante su dedo profético y gíralo así, ¿ve? En nosotros. Es que, hermano, yo siento que el hermano Rafa ya no fluye como fluía antes, hermano. No sé, algo le ha pasado. Pudiera ser que el factor sea él, pudiera ser, pero principalmente, ¿sabe dónde está el problema? En cada uno de nosotros, porque dice la Biblia, que dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Es decir, que desde que usted y yo entramos a este lugar, significa que el gozo ya viene en nosotros, significa que usted lo que viene es a compartir de la alegría que usted tiene, significa, hermano, que en teoría usted y yo deberíamos de entrar aquí danzando, alabando, bendiciendo el nombre del Señor, pero el problema es que si estamos secos por dentro, lo que necesitamos es encontrar a alguien que nos pueda hacer encender, hermano. Ay, ojalá que el hermano cante esta alabanza, que esta sí me enciende, y si no la canta, pasé apagado todo el culto. Ojalá que cante el poderoso de Israel, porque si no, está bien, a veces tenemos nuestros gustos personales particulares en cuanto a cómo nos gusta alabar al Señor. Danzar, no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo cuando esa es una expresión de una vida seca. Y lo tercero, hermano, ¿por qué causa el arroyo se seca en nuestras vidas? Por falta de llenura del Espíritu Santo. O ponía yo acá, o por falta de comunión con Él. Acompáñeme a Juan capítulo 7, verso 38. Juan capítulo 7, verso 38. ¿Lo tiene? Oiga, el que cree en mí, como dice la Escritura, porque muchos creen en Dios, pero no como dice la Escritura, hermano, según como dice su parecer, su pensamiento. El que cree en mí, como dice la Escritura, oiga, de su interior correrán, ¿qué dice, hermano? Ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, miren, hermano, ¿cómo es que viene ese fluir interno? A través del Espíritu Santo.
Pero ¿cómo inicia o cómo el Espíritu Santo viene a llenarnos? A través de creer en Él. Pero yo le aseguro, hermano, que después de haber creído en Él, de haber experimentado muchos esos ríos de agua viva, muchos nos hemos ido secando. Y el problema no está en Dios, ni en el Espíritu Santo, mucho menos. El problema está en nosotros. ¿Cuántos acá han profetizado o tienen el don de profecía? Levanten su mano así en alto, así. ¿Y de qué depende que fluyan en la profecía? Ah, de los cantos, hermano. No. ¿Sabe de qué depende? Que en su interior corran ríos de agua viva. Hermano, si algo anhelo yo en mi corazón y lo anhelo para usted, es que estos manantiales del Espíritu Santo, en esta etapa del tiempo que nos ha tocado vivir, estén fluir. Yo no sé si usted lo anhela conmigo, pero hoy vamos a clamar y vamos a decir: Señor, yo anhelo, Señor, yo me he estado secando. Y vamos a reconocer eso, porque hermano, para poder tener una edificación tenemos que empezar por los fundamentos. Y a veces para poder edificar hay que reconocer que no hemos puesto un buen fundamento. ¿Por qué fracasamos? Ah, porque las circunstancias. ¿Por qué estoy mal económicamente? Ah, porque me quitaron el trabajo. Puede ser que eso haya afectado, pero ¿sabe dónde empezó el problema? En mi corazón, en mi mala administración, en muchos factores, a veces internos más que lo que pasó externamente. Ahora, respecto al Espíritu Santo, hermano, nosotros podemos haber realizado 3 acciones con Él, bíblicamente, y le voy a explicar y sé que va a ser de bendición para usted porque siempre estamos como que no logramos terminar de entender estos aspectos. Mire, ¿qué podemos hacer con el Espíritu Santo nosotros para que esos ríos no fluyan? Número 1, contristar al Espíritu Santo. Dice Efesios 4:30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Oiga lo que dice. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. Contristar significa causar heridas o angustia. Exactamente, hermano, ¿sabe cuándo es esto? El mismo sentimiento que experimenta el creyente cuando el pecado o la desobediencia vienen a tomar lugar en nosotros. Ese comportamiento, hermano, indecoroso. Fíjese que si usted lee el contexto de Efesios, de lo que está diciendo ahí, está hablando de un mal hablar. Pero la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si damos lugar a hablar cosas negativas, feas, o soeces, o vulgaridades para llegar al extremo, si usted quiere máximo, el problema está adentro. Entonces tenemos al Espíritu Santo contristado. Segundo aspecto que podemos, ¿por qué lugar, de qué manera ese arroyo interno se puede haber secado del Espíritu Santo? Le podemos saber, dice la Biblia que se le puede resistir al Espíritu Santo. Hechos 7:51 decía la palabra, dice la palabra, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros, oiga, resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Entonces imagínense, una mala manera de vivir que tiene que ver con una expresión verbal. ¿Cuántas veces, hermano, antes de meternos a esto? Uy, ya estamos en tiempo. Y ahora, resistir. Contristar, decíamos que es entristecer. Y resistir está relacionado. Y le voy a explicar por qué. En el judaísmo, hermano, hay 2 tipos de mandamientos. Los positivos, que es decir, esto harás. Y los negativos, esto no harás. Eso es para resumir en 2, los mandamientos desde la perspectiva judía. Los positivos, esto vas a hacer, y los negativos, esto no lo vas a hacer. Entonces, cuando no se hace lo que debe hacerse, o sea, los positivos,
estamos resistiendo al Espíritu Santo. Y cuando se hace lo que no debemos hacer, los negativos, ahí contristamos al Espíritu Santo. ¿Ya? Los positivos, ¿cuáles son? Esto tienes que hacer. Cuando no lo hacemos, resistimos al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo me dice, ve y perdona, y yo no lo hago, estoy resistiendo al Espíritu Santo. ¿Y cuándo se entristece? Cuando hago lo que no debo de hacer. Entonces, yo quiero avanzar acá para decirle este último. Porque el problema aquí, hermano, es que la presencia de Dios en nuestras vidas empieza a menguar. Dios sigue con nosotros, porque Dios está en todo lugar y sigue con nosotros y Él lo ha prometido. Pero su manifestación y el fluir de su presencia viene a menguar. Y no por causa de Él, porque Él sigue siendo Dios, es por causa nuestra. Y la tercera acción, hermano, que podemos hacer con el Espíritu es apagar al Espíritu Santo. Fíjese qué tremendo esto, hermano. Número 1, contristar al Espíritu. Número 2, resistir al Espíritu. Y número 3, apagar al Espíritu. Apagar encierra la idea de atenuar la llama, hermano. De como que es algo que está encendido y apagame el carro. Entonces, esto, hermano, podría deberse, hermano, que quizás acá, y si lo ve en el contexto de lo que está hablando el apóstol, usted va a ver que tiene que ver con los dones, con el fluir del Espíritu Santo. Entonces, apagar el Espíritu Santo es cuando no le damos lugar al fluir, a las manifestaciones del Espíritu Santo. No, los dones ya no son para este tiempo. No, esto ya no es para ahora. Y si usted, por eso le dije hace un momento y lo comprometí ya con que usted levantara la mano. Si usted que ha recibido uno de los dones del Espíritu Santo no lo pone en función de edificar el cuerpo, usted está pagando al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo lo va a visitar a usted y le va a decir, dile esto a mi pueblo. Pero como usted se calla y lo apaga, entonces va a levantar a alguien más. Y el siguiente día le va a volver a decir el Señor a usted, dile esto a mi pueblo. Y como usted otra vez lo vuelve a apagar, ahí va a quedar. Y cuando venga a ver usted ya dejó de escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque de todos modos no le obedece. Entonces el Señor se va a buscar ¿a quién? A los que sí están dispuestos. Busqué entre el pueblo quien hiciera vallados y no lo encontré. Uy, eso se puso medio duro, ¿verdad? Fíjese que en el versículo 20 esa es primera Tesalonicenses 5:19, creo que le di la cita, no apaguéis el espíritu. Y en el versículo 20 menciona la profecía. Pero en 1 Corintios 14:39 habla de las lenguas. Entonces yo quiero que vea que el contexto de apagar el espíritu es no permitir ese fluir. Por eso, amado hermano, mire, yo sé que cada cosa, porque Dios es un Dios de orden, cada cosa en su lugar. Y yo sé que de repente usted en su oficina con su jefe no va a entrar a la oficina del jefe hablando en lenguas, ¿verdad? Pero posiblemente una profecía sí se la puede dar. Pero no, hermano, pero es que la profecía solo es para cuando estemos en el culto. ¿Quién le ha dicho a usted eso? Definitivamente que aquí es lo natural, es el ambiente propicio, más, digamos, directo, donde eso puede fluir, donde el fluir del Espíritu Santo más directo. Pero no lo restringamos aquí, hermanos, si el Espíritu Santo no habita aquí, habita en usted, habita en mí, y donde usted va y donde usted camine, ahí está el Espíritu Santo. La gloria de Dios, la presencia de Dios está donde están sus hijos, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Le decía yo el primer domingo que estuvimos acá, que yo le decía, Señor, ¿a dónde nos vas a llevar? Señor, lo que yo anhelo es que seas tú dirigiéndonos. Señor, y si el lugar que escogemos es equivocado, y preguntándole, Señor, llévanos tú. Y Señor, ¿y cómo saber si tú vas a estar con nosotros donde vayamos? Y el Señor me habló y me dijo, donde esté mi campamento, allí voy a estar yo, me dijo el Señor. Donde estén mis hijos, porque eso es lo que Él ha prometido, hermano.
Y después me recordó en el Nuevo Testamento cuando dijo el Señor, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Así que esta mañana, amado hermano, en medio de nosotros está el Dios todopoderoso, hermano. Está el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que mandó a su Hijo a la cruz a morir por nosotros. Pero no apaguemos al Espíritu. Entonces yo quiero que se ponga de pie esta mañana porque el tiempo avanzó, pero creo que ha sido muy propicio, hermano. Este tiempo de pandemia, hermano, ¿sabe qué ha provocado? Mira, hermano, muchos, porque congregarse es un deleite, ya lo dijimos, ¿ver? Pero muchos que su vida espiritual dependía del congregarse, se secaron la primera semana. Yo le decía el otro día que lo triste, porque yo sé y está bien y respetamos eso, hermano. Si alguien todavía, porque por temor aún o por cuidado, etcétera, guarda reposo, no quiere venir presencialmente, lo respetamos eso, está bien. Yo le decía yo que lo único que no seamos presa del temor, pero le aclaraba yo también, lo triste si fuera, hermano, que muchos no vengan a buscar del Señor, y no me refiero solo acá. Lo triste sería que muchos no se reunieran porque están secos, porque han menguado tanto en el Señor que no les nace reunirse, buscar de Dios. Eso sí sería lamentable, hermano, porque el que tiene temor, el perfecto amor de Dios va a echar fuera ese temor y pronto vamos a ver que Dios se va a glorificar. Así que yo quiero que esta mañana, amado hermano, yo no sé cómo está su arroyo, o si ya identificó su arroyo. Si su arroyo se ha secado, alabe al Señor, bendiga al Señor, porque Dios tiene preparado una nueva temporada para usted. Cuando es por causa de la voluntad de Él, y cuando es por causa de la segunda parte que vimos, de nuestro descuido, llamémosle así, hoy es una hermosa mañana para poder decirle al Espíritu Santo y poder ponernos a cuenta delante del Señor. ¿Qué le parece, hermano, si en un acto de fe, todos los que estamos acá, porque de una u otra manera, hermano, yo le ponía un ejemplo risible el otro día, le decía yo, aún en la comodidad de nuestra casa, que es tan delicioso estar en casa, ¿verdad? Viendo la prédica desde ahí, es delicioso también, hermano. Pero aún esa comodidad, muchas veces y no sentir la necesidad de reunirnos presencialmente, viene a evidenciar muchas veces que hemos menguado. ¿Se recuerda que le ponía yo ese ejemplo? Tampoco significa que porque alguien esté aquí presencialmente no esté seco. Hay que poner las cosas en contexto y en balance. Mucha gente se puede reunir todos los días en una congregación y estar secos. Hubo una mujer que se reunía todos los días, que iba a la sinagoga y estaba atada por Satanás. Hasta que llegó mi Cristo, hasta que llegó el autor de la vida, hasta que llegó y estuvo frente a él esa mujer, el Señor la liberó y el Señor dijo, 18 años ha tenido atada Satanás a esta mujer. La gran pregunta es, ¿se podrá estar atado y escuchando palabra del Señor? Sí. Lastimosamente sí. Pero esa misma palabra, porque el Señor mismo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta misma verdad nos va libertando, nos va liberando de nuestros temores, de nuestras angustias, de nuestras ataduras. Así que yo quiero que esta mañana, hermano, como un acto de fe y de reconocimiento, le podamos decir al Señor, ¿qué le parece si nos ponemos a cuenta con el Señor? Mire, si la llama estaba aquí, aunque sea usted diga, no, hermano, yo me he mantenido en mi casa orando, buscando en el internet. Aunque usted reconozca eso, le aseguro que hemos bajado, hermano. Solo Dios lo puede asegurar al 100%. Yo lo puedo asegurar en sospecha. Les sospecho yo que hemos menguado. Pero ¿sabe qué vamos a hacer esta mañana?
en un acto público, reconocer y decir: Señor, el arroyo se ha estado secando en mi vida. Pero hoy, Señor, yo quiero que usted ahí con sus palabras le diga: Señor, esta mañana reconocemos que ha habido arroyos en nuestra vida que se han secado, producto de tu voluntad, Señor. Y que tal vez, Señor, hemos tomado la ruta de quejarnos, pero hoy reconocemos que tú tienes una faceta diferente para mi vida. Pero también, Señor, hemos de reconocer esta mañana que ese arroyo se ha secado en nuestro ser interior. Ya no nos deleitamos de la misma forma en tu palabra. Hemos dejado de buscarte, hemos dejado de orar como lo hacíamos antes, con esa pasión que tú quisieras. Hemos dejado de fluir en los dones de tu Espíritu, porque el arroyo de nuestra vida se ha estado secando, porque esos ríos de agua viva se han secado, Señor amado, se han ido secando. Pero hoy públicamente, Señor, delante de huestes y testigos celestiales, queremos reconocer públicamente, Señor, que se nos ha secado el arroyo en nuestra vida, Señor. Ten misericordia, Padre amado, Señor del cielo. No hemos estado caminando de la misma manera. Hemos menguado en nuestra fe, en nuestra entrega, en nuestro servicio, en nuestro deleite en la palabra, en nuestro deleite en la oración, Señor del cielo. No te buscamos con la misma intensidad y pasión. Reconocemos y quizás hemos dado lugar a pecar, Señor, y te pedimos perdón, Señor amado. Perdónanos. Hoy públicamente te pedimos perdón, Señor, porque el arroyo se ha venido secando, Señor, Padre amado. Pero lo que anhelamos esta mañana es que esos ríos de agua viva fluyan en nuestro ser interior, Señor. Lo que anhelamos es un fluir fresco. Lo que anhelamos, Señor, es un fluir de tu Espíritu, Señor. Un renovar, porque nuevas son cada mañana tus misericordias. Señor amado, esta mañana reconocemos esa misericordia. Te pedimos perdón y anhelamos un fluir en nuestra vida. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, si te hemos contristado, si te hemos resistido, si te hemos apagado, te pedimos perdón. Espíritu Santo, te pedimos perdón. En el nombre de Jesús. Y yo quiero que por un momento, hermano, usted empiece a fluir ahí. Empiece a alabar al Señor. Empiece, si usted habla en otras lenguas, empiece a fluir en otras lenguas. Empiece a llenarse. Dile: Señor, tú has prometido que mi copa va a rebosar. Señor, que mi copa rebose. Espíritu Santo, fluye. Señor, hoy nos hemos puesto a cuentas. Hoy nos hemos puesto a cuentas contigo, Señor. Te hemos hecho contristar, Señor. Te hemos resistido, te hemos apagado, pero te hemos pedido perdón. Permite hoy que ese fluir, que esos ríos, Señor, fluyan. Ese fluir venga, Señor amado. Y que si alguien no ha sido bautizado por ti, Espíritu Santo, esta mañana pueda recibir ese bautismo. Señor, el único requisito según tu palabra es haber creído en ti. Y los que estamos aquí hemos creído en ti, Señor. Y tú has prometido, Señor, es una promesa, tu glorioso Espíritu sobre nuestras vidas. Recibe ahí, hermano, en el nombre de Jesús. Ese arroyo va a volver a fluir, hermano. Ese afluente que se empezó a secar va a volver a fluir. Y de tu interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Ríos de agua viva. En el nombre de Jesús. Pero tenemos que ser transparentes y sinceros delante del Señor y decirle: Señor, mi arroyo se ha secado, mi arroyo se está secando, pero hoy, Señor, ese arroyo vuelve a surgir, ese arroyo vuelve a fluir, esos ríos vuelven a fluir, Señor amado. En el nombre de Jesús, tu intimidad con el Señor ya no es la misma por lo mismo, pero a partir de hoy, esa intimidad con el Señor vas a retomarla, vas a ver la mano del Señor, vas a ver ese fluir de forma diferente. Oh, en el nombre de Jesús yo pongo hoy tu vida para que ese fluir venga
a tu vida en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo te inunde hoy. Que el Espíritu Santo te llene de las coronillas a la planta de tus pies. Que la presencia, la Shekinah de Dios que está en tu vida se manifieste en el nombre de Jesús. No por tener un sentimiento, una experiencia únicamente, sino para activar en el Señor esos dones que tú has puesto en nuestras vidas, Señor, se volverán a activar, Señor. Esos dones, Señor, volverán a activarse, Padre, para gloria de tu nombre, Señor, para gloria de tu nombre. Recibe ahí donde estás, hermano. Recibe del Señor, recibe del Espíritu Santo. Te estaba secando, te habías estado secando, pero Dios te dice hoy, hijo, no te preocupes. En el nombre de Jesús yo tengo cuidado de ti. Yo he tenido cuidado de ti. Yo he tenido cuidado de ti. Yo te muevo hoy. Yo te muevo hoy, dice el Señor. Yo te muevo hoy, dice el Señor, como moví a mi siervo Elías, dice el Señor. Y vendrá un nuevo fluir. Y vendrá un nuevo fluir a tu vida, dice el Señor. Y vendrá un renovar a tu vida, dice el Señor. Y lo que habías estado anhelando de mí, dice el Señor, lo recibirás, dice el Señor, que yo no miento, dice el Señor. Si yo lo prometí, si yo lo hablé, dice el Señor, estoy pronto a cumplirlo, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Un momentito más, hermano. Fluye ahí, fluye ahí, fluye ahí. Aquí está el Señor. Un nuevo fluir, un nuevo fluir. Tu corazón se había endurecido posiblemente. Tu corazón se había cargado posiblemente, pero hoy el Señor remueve todo eso. Hoy el Señor quita todo eso, lo que había en tu corazón, toda tristeza, todo desánimo, toda apatía, todo temor. En el nombre de Jesús es removido hoy. Eso es, hermano, fluye ahí, dile, Señor, yo anhelo más de ti esta mañana, anhelo más de ti, anhelamos más de ti, Señor. No queremos seguir secos, Padre, no queremos seguir secos, Señor, no queremos seguir de la misma manera. Queremos seguir llenos. Tu palabra dice, Señor, que seamos llenos del Espíritu Santo. Llénanos, Padre. Llénanos, llénanos, llénanos. En el nombre de Jesús. Eso es, hermano. Fluye ahí, fluye un momentito más. Llénate ahí, llénate ahí. El arroyo se había empezado a secar, pero hoy el Señor abre una nueva fuente, un manantial para tu vida. Hoy abre el Señor. Aleluya. Aleluya. Hermano, fluye ahí. Fluya. Es un buen momento si el Señor pone palabra para seguir siendo bendecidos. Ahí el Señor te va a hablar y te va a decir, hija, hijo, ¿cuánto tiempo había anhelado este momento para que reconocieras? Y se goza mi corazón, hijo mío, hija mía, dice el Señor, porque hoy tendremos amor, dice el Señor. Hoy volveremos en amor, dice el Señor.
el Señor. Yo estoy levantando un remanente, dice el Señor. Yo estoy levantando un ejército en mi nombre, dice el Señor, para que camine en la última etapa, dice el Señor. Y yo los levantaré, dice el Señor. Yo iré con ustedes, amados míos, dice el Señor. Ustedes están en mi corazón, dice el Señor. Y han llegado a lo más profundo, dice el Señor. Aleluya. Aleluya. Reciba ahí, hermano. Hay muchos pozos que el enemigo había cerrado y hoy se han abierto, hermano. Y esas fuentes fluyen, fluyen y fluyen. Estamos en la recta final de la iglesia en la tierra. Cristo vuelve pronto. Señor, ayúdanos a caminar en esta recta final, Señor, tu mano, en obediencia a ti, Señor, como un remanente fiel, Señor, viendo tu gloria, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya. Qué bendición, hermano. No dan ganas de terminar, vea, pero ¿sabe qué es lo maravilloso de esto? Que no depende del lugar. Ya le dije, va con usted el Señor. Así que yo quiero hacer una oración antes de que usted se vaya. Padre, en el nombre de Jesús yo quiero bendecir a tu pueblo. Pero quiero pedirte, Señor, que lo que se inició, se activó hoy, tú lo sigas en las casas de mis hermanos. Yo te ruego, Señor, que sigas obrando, Señor, en cada vida, en cada uno de ellos. Y que este fluir, Señor, esos ríos de agua viva se incrementen, Señor. Y que tengamos momentos y tiempos de deleite contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle una ofrenda de palmas al Señor esta hermosa mañana. Gloria a Dios. Bueno, qué bendición. Así al estilo japonés, se puede despedir después de cada uno. Ha sido un tiempo hermoso. Y sé que viene, hermano, de verdad, viene un tiempo de gloria para la iglesia del Señor. Así como allá afuera se ve que está feo, pero para la iglesia del Señor viene un tiempo glorioso en donde vamos a ver una manifestación tremenda y lo que nos ha hablado esta mañana el Señor ha sido propicio. Amén. Que Dios me lo bendiga. Recuerden, martes y jueves estamos en línea con nuestros cultos y el día domingo forma presencial. Bendiciones.